En este tutorial vamos a ver cómo utilizar el programa LogView con este cargador, el Antimatter de 300 watts, que es el clon del eCharge 206B, que también es el mismo cargador que el Turnigy Reactor 300 watts. Los tres cargadores son exactamente iguales. Lo primero que se hace, conectamos la batería, ¿sí? Encendemos el cargador, conectamos el cable USB hacia el puerto, ¿sí? Lo conectamos a la computadora y ahora pasamos a la computadora para ver cómo sigue. Una vez que conectamos el cargador a la computadora, tenemos que tener instalado el programa que es el LogView Studio. Yo tengo acá, lo voy a dejar en la descripción al enlace de descarga, que es este. Y después hay que descargarse los drivers, que como decía, el cargador es igual al eCharge 200B, entonces yo bajé los drivers del eCharge 206B, que vamos a ver dónde están, acá están. Instalamos la versión de 64 bits o la de 86 bits, o sea, era 32 bits en realidad. Y en realidad este cargador, si tenemos Windows 10, descarga solo este driver y lo instala solo. Pero si no se descargó, hay que descargarlo e instalarlo. ¿Cómo verificar que está correctamente instalado el driver? Vamos a Equipo, Administrar dispositivos. Y nos fijamos que en puertos COM y LPT tenemos este que dice Silicon Labs USB to Word Bridge y tiene un puerto COM de comunicación, que esto sí puede ser distinto al que les aparezca. Entonces, una vez verificado que está esto, significa que el driver está correctamente instalado. Vamos a abrir LogView y creamos un proyecto. Nuevo proyecto, elegimos la ubicación, elegimos el nombre. Yo le voy a poner Lipo 3 y vamos al botón crear. Elijo bien la carpeta y pongo crear. Le damos finalizar. Esperamos que revise todo. Bien, ahí me decía de que el proyecto ya estaba en uso porque yo ya había creado uno que se llamaba Lipo 3. Entonces, una vez que tenemos creado el proyecto, vamos a donde dice Device, dispositivo, y elegimos, en nuestro caso, el eCharge 206B. Acá nos muestra una foto para que comparemos, y lo siguiente que hay que hacer en la fuente, en source, elegimos el que habíamos puesto, el COM9, el Silicon Labs USB to Word Bridge Silicon Labs. Listo, y le damos OK. Perfecto, acá ya tenemos creado nuestro cargador. Y lo que tenemos que hacer ahora es seleccionar donde dice Channel y poner acá donde dice Chart. Y ahí se nos crea la ventana donde se nos van a aparecer los valores en vivo o en directo de todos estos parámetros que aparecen acá en Chart Control. Y yo puedo sacar todo, dejar algunos nada más. Por ejemplo, voy a dejar nada más que la corriente y la tensión o voltaje de cada celda. Y ahora sí, volvemos al cargador y vamos a iniciar cualquiera de los procesos, una carga, una descarga, balanceada, el que queramos. Yo voy a poner un proceso común de carga.
tenemos entonces, como habíamos dicho, y vamos a poner un proceso de carga de esta lipo, por ejemplo, de 3 celdas. Le vamos a dar listo, ahí empezó el proceso de carga y vamos a ver acá cómo debería empezar a aparecer. Bien, algo que es muy importante y que no lo dije es que tenemos que abrir el puerto de comunicación. Para poder abrir el puerto de comunicación tenemos que presionar la casilla que dice eCharge 206B en este caso. Acá en la consola, que es esta parte de abajo, ¿sí?, nos va a ir mostrando todo lo que se está haciendo. Por ejemplo, acá dice que se inició el monitoreo de parámetros, pero en realidad no está iniciado a menos que yo ponga iniciar el dispositivo. Y ahí sí que dice que ha sido iniciado y empieza a recibir los datos. Como podemos ver en pantalla, ya ha empezado a recibir los datos. Entonces, acá arriba a la izquierda podemos ver cada cuánto se reciben los datos. Yo tengo puesto cada 1 segundo o 1000 milisegundos. Y bueno, podemos, como decíamos, ver muchos parámetros, podemos ver todos. Vas a ver que es un lío. ¿Sí? Ahí tenemos todos los parámetros con sus correspondientes escalas a izquierda y a derecha. Yo voy a dejar, como decía, solamente la corriente y la tensión de las celdas. Tengo 3, no sé por qué puse 4. Acá vemos las 3 celdas y la corriente está subiendo, bajando, debiera estabilizarse. Vamos a ver. Bueno, vamos a verificar porque acá está. La corriente está en 1,29 mA. Yo lo puse en 1,3 A y en realidad está alargando 1,29. La escala es demasiado chica, está entre 1,29 y 1,3. Por eso que parece que fluctuará mucho, pero en realidad está bastante estable en un valor muy fijo. Y lo que es importante es ver cómo la tensión de las celdas ha empezado a subir, y después vamos a ver cómo al final de la carga ya la corriente empieza a descender y las celdas se mantienen todas en un valor estable. Yo voy a mostrar un proceso ya completo para que se vea. Lo dejo hasta aquí y vamos a ver, por ejemplo, tengo una carga que hice ayer donde podemos ver en rojo que la corriente era de 1 A, la corriente de carga seleccionada, y a medida que se va cargando empieza a disminuir, y cuando llega más o menos a 100 mA se corta el proceso de carga. Esto que vemos acá en pendiente de subida son las celdas, y vemos que se estabilizan alrededor de los 4,2 y 4,205 voltios. Yo podría haber parado el proceso en cualquiera de las partes en las que ya está más o menos en los 4,2, pero lo dejé hasta que llegue solito. Voy a mostrar en otro video cómo podemos elegir de que no tenga que llegar hasta 100 mA y que corte antes. Eso se elige cuando en los modos de balanceo. Tenemos balanceo normal, balanceo rápido o fast y balanceo lento o slow. Este es el balanceo normal. El balanceo rápido va a cortar cuando llegue más o menos a unos 400 mA. Es decir, si nos fijamos arriba, es prácticamente lo mismo que corte en este punto a que corte en este otro punto. Bueno, eso ha sido todo. Espero que les sirva. Continuando con el LogView Studio y el cargador antimatter de 300 watts, que ya hemos dicho que era igual al Turnigy Reactor o al eCharge 206B. Vamos a ver un poquitito más cómo se usa este programa. Ya en el video anterior hemos visto
capaz que sea una sola continuación en el video, entonces no va a haber en ninguna anterior. Cómo crear el proyecto, cómo poner el monitoreo en vivo, que es este live chart. Y vamos a ver, por ejemplo, si yo quiero eliminar este live chart, vamos a ir ahí y le damos a la cruz. Todo lo que vayamos eliminando se va a poner en la carpeta de la papelera. Yo ya lo hice 3 veces y listo. Lo que podemos hacer con el gráfico o con los valores es exportarlos. Para eso vamos a volver a poner el chart. Lo voy a hacer de gusto mal para que vean el error que me va a salir. Bien, acá dice que primero tengo que seleccionar un canal antes de crear el monitoreo. Vamos a dar cerrar. Entonces yo selecciono donde dice channel y recién voy donde dice chart. Y ahora sí me muestra. Entonces, si yo quisiera exportar los valores, me voy a ir a donde dice settings, measure, acá. Medición, mentira, estoy diciendo cualquier cosa. Herramientas, análisis, exportar, qué boludo. Listo. Exportar y elijo, por ejemplo, gráfico y se va a exportar como un PNG. Le voy a dar donde dice save, le voy a poner el nombre, lipo, y yo lo puse en el escritorio y vamos a ir al escritorio. Vamos a ver que se me exportó la ventana esta. Otra cosa que yo podría hacer es exportar para verlo en Excel. Vamos a ver, ya no me acuerdo con la que funcionaba, yo creo que era esta. Sí, ahí elijo el separador, que se supone que después el programa con el que lo abra va a saber separar por columnas los valores. Yo todavía no lo he logrado, pero vamos a darle un ejemplo. Le vamos a poner save, le voy a poner de nuevo lipo, le doy guardar y acá abajo en la consola me dice que ha exportado los datos y me voy a donde dice lipo, que ya solito me lo pone para ver con Excel como predeterminado. Y lo que vamos a ver es que están todos los valores, ¿sí? Acá arriba dice qué es lo que se está mostrando: tensión, corriente, capacidad, ¿sí? Pero abajo se supone que está cada cosa dividido por su celda. Esto hay que darle una vuelta de rosca más para ver bien los valores, pero eso posiblemente sea en otro video. Ahora sí va a ser otro video o no, averigüen ustedes en Google. Bueno, le encontré la vuelta a cómo hacer que Excel abra bien el archivo de datos. Recordemos que nosotros tenemos el archivo original. Vamos a ver que abra. Bueno, vemos acá que es todo un desastre, que en realidad todo es una sola columna. ¿Cómo sé que es una sola columna? Porque si pongo expandir, ¿sí? Me abrió cada uno de estos una sola columna, con lo cual no sirve para nada. Lo que voy a hacer es abrirlo con una hoja de datos, con el editor de texto. Vamos a poner abrir con el bloc de notas. Y lo que tenemos que hacer es reemplazar los puntos y comas por comas, que también lo podría haber hecho directamente desde el log view, pero si ya lo guardé así con punto y coma, voy a ver cómo lo soluciono. Entonces vamos a ir a reemplazar y vamos a poner que me reemplace los puntos y comas por las comas y pongo reemplazar todo. Listo. Ahora podemos ver que todo lo que antes era coma lo he reemplazado por, todo lo que antes era punto y coma lo he reemplazado por comas. Vamos a poner guardar. Yo ya he creado uno que se llama lipo coma, a ver si lo encuentro. Le pongo de nuevo el nombre y chao, lipo coma. Me va a pedir que reemplace. Sí, listo. Entonces ahora tengo el lipo coma, que son los mismos valores, nada más que en vez de estar separados por punto y coma están por coma. Y vamos a ver la magia. Voilà, ahí sí tenemos la lista de datos correctamente separada cada uno en una celda, ¿sí? El valor de tensión de cada celda. Esto es el tiempo
y podríamos graficar para distintas gráficas, digamos, lo que yo quiera. Que en realidad también la tengo con el otro programa, pero si yo quisiera tener los datos para trabajarlo de otra manera, los tengo. Listo. Voy a probar a ver qué onda si en el log view, vamos a ver si pongo exportar. Sí. Si pongo exportar directamente como separador la coma, a ver qué me dice. Vamos a poner lipo, 2. A ver, ¿dónde estás? Acá. No funcionó. O sea que claramente tengo que hacer el proceso de abrirlo con el bloc de notas y reemplazar los puntos y comas por comas. Bueno, eso era un paréntesis. Volvemos al video original. Si queremos ver, ya que me metí hace un rato por error a la pestaña medición, vamos a ver un poco algunas cosas interesantes de acá. Primero voy a sacar un poco de cosas de la pantalla. Voy a dejar, por ejemplo, la corriente de carga y la tensión de la batería. Vemos cómo la tensión está subiendo y la corriente se mantiene más o menos estable entre 1,29 y 1,3. Hay otros gráficos donde se ve mejor, que se ve una sola línea, pero bueno, tiene demasiada resolución. En algún lugar se debe poder bajar, aumentar acá, disminuir la resolución para ver una línea completa. Entonces, primero seleccionamos acá cuál es la curva que yo quiero medir. Por ejemplo, quiero medir la curva de tensión. Si yo quiero desplazarme por la curva y ver los valores, vamos a ver el que dice Snap on Curve. Entonces ahí, en principio, vamos a arrastrar esta cruz que aparece ahí y vemos arriba el valor de X, que sería el tiempo, ¿sí? Y el valor de Y, que sería el valor de tensión. Entonces me voy desplazando y ahora sí voy a ver los valores. Si quiero desplazarme por la otra curva, vamos ahí y acá tenemos nuevamente los valores y ahí vemos que está entre 1,29 y 1,3. ¿Sí? Listo. Si uno pone copiar valores, lo único que hace es copiar el valor de X y de Y. Lo pone en el portapapeles, no sirve para nada. Después el follow mouse lo que hace es seguir, pero a diferencia del otro, ya no me acuerdo. Sí, yo lo seguí dejando el snap curve. Si le saco la snap curve, me va a seguir la cruz a donde yo quiero, pero no me está marcando el valor que exactamente está siguiendo mi curva, sino el valor que en este caso está vacío. Yo puedo poner ahí y yo tengo que calzarle o apuntar justito al valor de la curva. ¿Sí? De cualquiera de las dos curvas no, en este caso tiene que ser la de corriente. Pero si pongo Snap Curve, esa es la posta. Snap Curve es la que me pone los valores que están exactamente sobre la curva. Apenas se ve la línea rosa esta con la cruz donde veo el seguimiento de la curva. Listo. Tiene seguramente otras funciones que yo no voy a ver o veré más adelante. Vamos a ver si amerita hacer otro video. Bueno, eso sería todo. Espero que les sirva.